Ok, querubines. Terror y terrorismo. Yo sé que muchas señoras van a decir que yo les causo terror, pero vamos a dejarnos de chiquilladas y vamos a hablar un poco más en serio, ¿ok? Terror y terrorismo. El terror. Básicamente, cuando nosotros hablemos de terror, vamos a estar hablando de un miedo extremo. Este miedo que ya te paraliza, este miedo que te impide la acción de supervivencia que tiene como finalidad la emoción del miedo. El miedo, dijimos en un video anterior, te sirve para defenderte, huir, para salvar tu integridad física. El terror es tan extremo que te paraliza. El terror normalmente nosotros lo vamos a poder asociar, por ejemplo, con las películas que vemos, estas donde después de ver la película que estamos pero tan muertos de miedo, después nos relajamos y tenemos una catarsis. Pero el terror no es tan inocente. Y no es tan inocente por varios factores. Uno de ellos es que se puede ocupar el terrorismo. Y el terrorismo es el uso sistemático, es decir, es un uso ordenado, continuo. Después vamos a explicar estos términos del uso sistemático, por ejemplo. Pero el uso sistemático del terror en la población. Como yo los puedo estar asustando constantemente al pueblo para conseguir, obviamente, que haga lo que yo quiero. Acuérdense que hemos dicho que el terror proviene básicamente del miedo, y el miedo a nosotros nos va a significar básicamente un evitar un peligro, la violencia, y que esto está relacionado también con la falta de amor. Digo esto para ir recapitulando los videos que hemos visto, y si es que alguien quiere ahondar puede revisar lo que ya hemos conversado en anteriores videos. Ok, el terrorismo entonces es el uso sistemático del terror en la población. Esto nosotros vamos a ver que tiene hartos alcances, porque el terrorismo muchas veces ha sido utilizado por grupos de civiles que pretenden, por medio del miedo en el resto de la población, llamar la atención de los gobiernos para conseguir algunos cambios estructurales dentro de organizaciones políticas definidas. Digo esto porque nosotros vamos a encontrar algunos casos de terrorismo, del llamado terrorismo, ocupando un ejemplo bastante puntual y claro. En España, en el País Vasco más precisamente, había un movimiento, Euskadi Askatasuna, que lo conocemos habitualmente como la ETA, quien organizaba atentados. Normalmente eran atentados más como atentado personal contra objetivos bien delimitados, pero desde lo civil. Entonces se provocaba mucho miedo en el resto de la población. Este es un ejemplo que estoy dando porque habían objetivos identificables fácilmente. Pero vamos a ver otros tipos de terrorismo, donde por ejemplo tenemos el Estado, estos grupos como Estado Islámico que le llaman, donde cometen actos de terrorismo pero le dan a cualquiera. ¿Se entiende? ETA, en muchos de sus atentados, tenía objetivos claros. Hay otros tipos de atentados terroristas que son en cualquier parte dentro de aglomeraciones civiles normalmente. Esto provoca que la gente tenga constante terror, que la gente tenga miedo, que no pueda desarrollar su vida libremente. Hace pocos días, el Peñi Héctor Yaitul hizo un llamado debido a ciertos procesos discriminatorios en contra de peñis, de ciudadanos mapuches, que han sido juzgados sin los debidos procesos y que, habiendo pruebas de su inocencia, igual han pasado tiempo en cárcel. El Estado se está valiendo del terrorismo, porque dice que los hechos en los que estos peñis han estado inmersos tienen como afán sembrar el terror en la población.
Yo voy a discrepar, y aquí emito una opinión personal, observando lo que se puede ver de la problemática del Estado chileno con el Estado-Nación mapuche, que realmente acá no existiría terrorismo. ¿Por qué yo digo que aquí no existiría terrorismo? Porque en los atentados que efectivamente han sido cometidos por grupos de organización territorial mapuche, el enemigo está súper bien definido y normalmente han sido maquinarias en lugares rurales. No han sido atentados que pretendan dañar a población civil, sino que han sido, dentro de una lucha que lleva siglos de recuperación territorial, han sido atentados que buscan destruir equipo. Son, por lo tanto, atentados, digámoslo, de simplemente una guerra de fuerzas, donde vemos que el Estado literalmente se ha hecho muy amiguito del dinero. ¿Y por qué digo esto? Porque en cuanto el dirigente de la CAM, de la coordinadora Arauco Mayeco, dijo que se iban a movilizar los huaychafes, el intendente de la región metropolitana pidió analizar esto desde la Ley de Seguridad Interior del Estado. ¿Por qué menciono esto y por qué para mí es tan importante? Porque el Estado dijimos que era la organización o los grupos administrativos de los recursos de un país. Pero el levantamiento que estaba hablando Héctor Yaitul era contra las forestales, es decir, contra los grupos económicos. Y si es que hay un levantamiento organizado contra un grupo económico, ¿por qué tendría que actuar la Ley de Seguridad Interior del Estado? Si en todas partes nos tratan de vender que son dos cosas distintas. De hecho, los grupos económicos piden que el Estado sea más pequeño. Acá nosotros estamos viendo entonces una diferencia. ¿Ok? Estoy intentando, dentro de mi punto de vista, dentro de mi análisis, ver las características de esto. Invito a los que piensen distinto a que se informen en otras fuentes. Igual a los que comparten mis ideas, que se informen en otros lados para que tengan una idea más completa de esta situación que es bastante compleja. Ahora, hay algo que se llama el terrorismo de Estado. ¿Qué pasa con el terrorismo de Estado? El terrorismo de Estado es un tipo de terrorismo donde se intenta, pero claramente, mantener atemorizada a la población civil. Y esto, como hemos hablado anteriormente, que el Estado tiene las fuerzas militares y tiene las fuerzas policiales a su servicio con el monopolio de la fuerza, resulta sumamente fácil, porque el Estado es quien administra las armas, digámoslo de cierta manera, en un país. Entonces, nosotros vemos que constantemente encontramos que hay impunidad. ¿A qué me refiero con que hay impunidad? Desaparecieron ¿cómo se llama? A mucha gente durante los golpes, durante este último movimiento de estado de sitio, donde el golpe militar también me había confundido por eso. Y en ambos casos, del golpe militar hasta los que desaparecieron en el último toque de queda, hemos visto una verdadera impunidad donde los culpables no se encuentran. Después incluso aparecieron personas con hoyos en el pecho entre los cuerpos calcinados, como que estaban saqueando. O sea, aquí me dice que mientras el Estado llamó a las fuerzas de seguridad, desaparecieron personas y todavía hay una absoluta impunidad. No hay nadie que esté responsabilizado por esto. Hay una absoluta censura. Los medios no lo cubren, no te muestran lo que está pasando. Desaparecieron a José Buenante en el tiempo que se volvió a la democracia. Mataron a Matías Catrileo, a Alex Lemun. Dejaron ciega a la Lamien Campillay. Matan gente en los barrios, en las comisarías, que aparecen ahorcados y golpeados con total impunidad. O sea, te están diciendo que el Estado puede hacer lo que quiera, que sus representantes, que tienen el monopolio de la fuerza, pueden matarte, golpearte, torturarte
y no les va a pasar nada. O sea, te están evidenciando la asimetría entre el Estado y ciudadano. Ahora, hay otros mecanismos coercitivos. Mecanismos coercitivos se refiere a que son mecanismos castigadores, que son mecanismos que se ocupan para mantener la presión. ¿Ok? Y aquí vamos a ver, por ejemplo, que hay represión. Cuando yo veo represión, cuando hay una marcha pacífica y de pronto llega la policía a disolverla tirando agua, aunque sus propios protocolos dicen que no pueden hacerlo. Vemos que hay secuestros, realmente no son detenciones, vemos que hay gente que desaparece del lugar donde está por cualquier grupo policial sin identificarse y sin leerle los derechos, por lo tanto al no seguir los protocolos son secuestros. Han habido algunos centros de detención ilegal, lo que es un secuestro que te lleven ahí. Torturas. Vamos a dedicar algún otro video para explicar bien qué son las torturas. Pero básicamente, lo vamos a definir ahora como que va a ser infligir dolor en una persona. ¿Ok? Después vamos a ver las sutilezas que tiene esto. Vamos a ver que hay organizaciones clandestinas. Con organizaciones clandestinas incluso nos podemos enfocar en los chalecos amarillos, que dicen que tienen muchos problemas en los dientes ahora por las lumas. No entiendo bien ese concepto, pero bueno. ¿Por qué organizaciones clandestinas? Porque tienen órdenes jerárquicos, tienen maneras de juntarse, funcionan básicamente como asociaciones ilícitas y los policías les permiten en muchos casos andar armados. Es terrible porque están formando básicamente paramilitares dentro del Estado chileno, con lo que se está mostrando que no existe tal Estado de Derecho y con lo que además se está mostrando que Chile pasaría a ser un Estado fallido, ya que no es capaz, por medio de los organismos que ya tiene, de mantener el orden que debiera mantener. Ahora, ¿por qué hay tanta represión? ¿Por qué hay tanto terrorismo de Estado? Básicamente porque están aterrados por la nueva Constitución. Están aterrados porque la gente se informe. Están aterrados porque pueden, como dijo la misma presidenta de una grabación que se filtró, tener que compartir sus privilegios. O sea, en lo personal, yo creo que ya hay que pensar con otros ojos, dejar el terror y el terrorismo de Estado, empezar a pensar con altura de miras y recordar que una constitución que fue escrita durante una dictadura por personas del mismo sesgo político, que no tenían ninguna apertura ideológica hacia variaciones, digámoslo, de visión de mundo, no puede mantenerse una constitución de este tipo dentro de un Estado que dice llamarse democrático y más encima dentro de un mundo que exige que se respeten los estados de derecho. Recomiendo La mala pesca y Plantar pobreza. Son dos documentales, los pueden encontrar a ambos en YouTube. La mala pesca habla de cómo el Estado le ha permitido y le ha regalado en realidad a grupos económicos bien definidos el uso y abuso del mar chileno, que supuestamente debería poder ser aprovechado por todos. Acá sonaron los pescadores artesanales, pero de manera horrible. Realmente este documental está muy bien explicado, es muy claro. Plantar pobreza, para mi gusto, es un poquito más complejo, tiene algunos datos duros más fuertes, pero enfoca principalmente al hecho de que los monocultivos están destrozando el territorio nacional chileno. Eso este año va a ser súper brígido porque el pino, por ejemplo, desertifica la tierra y produce algunos aceites altamente inflamables. Y este verano en Chile se espera que sea el más seco como en 150 años. Ojo con eso, porque están gastando plata en comprar guanacos cuando podrían comprar aviones cisterna. A los peñis que han perdido sus territorios, que se ven totalmente rodeados por este monocultivo, lo único que les puedo decir es que llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones, pero sobre todo eso, Amulé Petaín Huaychan, Huehuain.